Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Sanar es Chido. Soy Magda González y estoy acompañada de una colega y amiga de Capac, Hilda. Bienvenida. Hola, hola. Pues de nuevo por acá, después de un largo rato y bueno, pues un gusto coincidir y abordar hoy el tema que estará interesante. Sí, seguramente que sí. Pues hoy vamos a platicar sobre un tema en el que tú tienes mucha experiencia, Hilda, y que es muy, muy interesante y que siento que a veces no se visibiliza mucho, ¿no? Que es el tema de la vocación. ¿Qué te parece si empezamos platicando un poquito sobre qué es la vocación, ¿no? Ok. Bueno, efectivamente llevo bastantes años trabajando con esto, yo creo que alrededor de 15. Y bueno, justo esto es como un concepto que está como muy puesto en lo religioso, ¿no? Como Ajá. cuando la gente escucha esta palabra, en general lo asocia como a quienes tienen este llamado, por ejemplo, para el servicio de ser padres o cosas Uh-huh. así. En realidad, la palabra tiene que ver con el latín vocatio, que tiene que ver con llamado, ¿no? Y si lo ampliamos, no solo a lo religioso, tendría que ver con esta inclinación que uno tiene hacia alguna actividad, hacia alguna cosa que disfrutas hacer. Sí, como eso, como el que tú te identifiques con eso y sea algo que ya en sí mismo disfrutas hacer, ¿no? Sí. Eh, Me quedo pensando, y justo por estoy como hilando en mi cabeza, porque cuando lo abordo, me toca hacerlo con estudiantes que van a elegir carrera profesional, Uh-huh. me parece que a nivel conceptual es muy difícil plantearlo. O sea, no es Ajá. algo Es que... como muy abstracto, Ajá, es ¿no? como muy abstracto, ¿no? Uh-huh. Creo que en mi experiencia tiene que ver con vivenciarlo, más que con conceptualizarlo, ¿no? ¿Y por qué sería importante darle ese espacio a investigar, averiguar, descubrir qué es lo que me hace feliz? ¿Qué es lo Okay. que ¿A qué estoy llamado, no? Como decías. Pues mira, de entrada creo que socialmente sería muy sano, porque lo que vamos a encontrar en los espacios laborales es gente que está haciendo una actividad o se está dedicando a una cosa que no disfruta, ¿no? Y Uh-huh. que eso le genera malestar en lo personal y en consecuencia esa actividad que realizas o ese servicio que prestas, dependiendo de la profesión, termina por afectar a otras personas, ¿no? Entonces me parece que hoy plantear la vocación tiene que ver con también ser responsables de nosotros Uh-huh. y de las otras personas, ¿no? Entonces, creo que es notorio, uno lo puede ver en los espacios cotidianos, ¿no? Si uno va al supermercado y ves que a alguien de verdad le gusta empacar o de verdad le gusta atender en una caja, es notorio. Te Uh-huh. recibe con una sonrisa, te saluda, Sí. o sea, se nota más allá de estos protocolos o de estos speech que tienen te tienen que decir esto en un banco, te tienen que Ajá, decir sí, esto sí. en la caja de un servicio, se nota la diferencia, ¿no? Creo que Ajá, la se nota. actitud, ¿no? Ajá, a la Uh-huh. gente le gusta estar ahí, le gusta brindar ese servicio por ponerlo como en estos ejemplos cotidianos. Uh-huh. Y creo que también es muy notorio lo contrario, ¿no? La gente que está como muy fastidiada de esa actividad, como Uh-huh. sobre todo en estos servicios de atender a otras personas, es como de, ay, otro cliente que se va a quejar, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con eso, que tienes esa paciencia, ese entusiasmo, sí, es algo que disfrutas y se ve como en la expresión de la persona. Sí. Y bueno, creo que ahorita en esta época, de que mucho creo que la cultura ha ido como encaminada el logro económico, este, al prestigio, ¿no? De pronto a lo mejor esto se queda como de lado, ¿no? Y entonces a veces los chicos cometen un error al elegir una carrera o un oficio simplemente por el tema económico, ¿no? Sí, Que ya ahorita llegaremos a ese punto. Pero cuando tú estás haciendo algo que es tu vocación, se nota, ¿no? sí, Y los demás lo ven y se siente bien. Entonces, ¿cómo impacta esto en el bienestar de la persona, ¿no? Porque
me quedo pensando, por ejemplo, todos hemos ido a lo mejor a alguna cita en el IMSS. Sí, claro. Que está ahí Ese es un memes, espacio muy, ¿no? muy claro de esto. Y que tiene que ver como con esta cultura de, pues, que se heredaban las plazas y todo lo que todos sabemos, ¿no? De que de pronto, pues hay muchas personas que realmente no tienen esa vocación, ¿no? Sí, claro. Para desempeñar esa labor. Entonces, pero ¿qué pasará con estas personas dentro de ellas, no? Porque lo demás es evidente, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pasará con estas personas? Pues yo creo que hoy ligándolo con la salud mental, podemos tener cuadros de dificultades, como tienen que ver temas de ansiedad, podemos encontrar gente muy deprimida, ¿no? Muy funcional, pero al final muy deprimida. A mí me parece que esa es como de las consecuencias más graves. Y también en los espacios laborales, perdón, lo que se va a reportar mucho es como cuadros de dificultades de salud física, ¿no? Cada rato me enfermo de gripe, cada rato me enfermo del estómago, ¿no? Es como una forma de lidiar con ese espacio que te genera malestar, y entonces parece que es la única forma socialmente permitida de que tú te puedas ausentar de tu espacio laboral, claro, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí el sí cuerpo te dice, enférmate, enférmate. Ajá, y entonces eso es muy interesante, porque de pronto la gente que no está disfrutando esto que hace va a empezar a presentar en un primer momento, desde mi punto de vista, como este malestar físico, que en una temporalidad amplia pues pudiera derivar en un malestar psicológico importante a grado de requerir medicación en algún momento, ¿no? Creo que eso es el extremo. Ahora tú decías algo que me parece muy importante, que es sí, como esta cultura de ser productivos, de ganar dinero, es algo que existe. En mi experiencia de trabajo a lo largo del tiempo, cuando yo le pregunto a los jóvenes, a las jóvenes, ¿para qué quieres hacer una carrera profesional? Lo que ellos y ellas te dicen, siempre el 90 y tantos por ciento de las personas que responden a esta pregunta te dice que para ganar dinero, ¿no? Y eso tiene un cuestionamiento, porque sabemos que pues hay ciertas carreras en las que a lo mejor esta parte económica va a ser posible, pero también no se visibilizan otras áreas, como pueden ser las artes, las deportivas, que también se pueden ejercer a nivel profesional, sí, porque eso la gente lo ve como de, esos son hobbies y de eso no se gana dinero, ¿no? Y entonces lo que nos vamos a encontrar a veces en las poblaciones jóvenes es que eligen desde voy a tener dinero. Y de hecho el concepto profesión, que está ligado como a esta parte de la vocación, tiene que ver con la profesión, es un medio de vida. Ajá. Entonces uno hace una profesión porque en teoría va a vivir de eso. Ligado a la vocación, vas a vivir de eso que te gusta, y aparte te va a dar una remuneración económica. Digamos que en vocaciones es el plus, ¿no? No al revés. Entonces lo que usualmente sucede es se van por una carrera que en teoría les va a dar dinero. Pero cuando hacemos todo este análisis con las y los jóvenes de, a ver, vamos a ver cómo está el mercado laboral en esa carrera que a ti te interesa, vamos a ver qué oportunidades de empleo tenemos, nos vamos a encontrar con muchas dificultades. Una de ellas, actualmente los sueldos para un recién egresado yo creo que oscilan entre 7,000 y 11,000 pesos, ¿no? Entonces, si lo pensamos desde el concepto de la profesión es un medio de vida, pues ya no ahí ya real, no opera, ¿no? Ajá, porque sí, cuánto nos cuesta rentar un espacio, cuánto nos cuesta pagar servicios. O sea, si pensamos en una joven o un joven que va a seguir viviendo en casa de sus papás y va a colaborar con algunos gastos, pero no va a ser totalmente responsable de eso, pues a lo mejor. Pero si lo pensamos como un medio de vida que te va a permitir independizarte, que te va a permitir pagar servicios, gastos, recreación, sí, es muy irrealista, es inoperante, ¿no? Eso no existe. Entonces, cuando a veces llegamos a estos puntos, la gente pues se desanima mucho, ¿no? Y entonces de pronto ahí viene la posibilidad de, bueno, si el mercado laboral está así, las condiciones sociales, económicas están así, creo que la mejor cosa que podríamos hacer es de menos dedicarte a algo que te guste, claro, porque además también eso da posibilidad de que cuando uno hace algo que le gusta, uno tiene como esta motivación de moverse, ¿no? Entonces, si no hay trabajo de una cosa,
te creas otra, que esa es una competencia profesional que hoy es necesaria, Sí. como estas habilidades de emprendimiento, ¿no? Dejar de pensarnos como... Autoemplearnos. Como va a haber allá un montón de empresas que esa idea es la que vende la escuela, ¿no? Que venden las universidades. Tú vas a salir de aquí y va a haber un montón de gente peleándose por ti y con un montón de espacio. Exacto. Sí. Y claro que cuando eso genera mucho problema también de frustración, sí. Porque entonces tú toda la educación toda la educación universitaria te venden esta idea de que allá afuera va a haber un montón de trabajo y te va a ir bien y vas a ganar muy bien, y cuando te alcanza la realidad te das cuenta que está súper competido, que te falta esto, que te falta el otro, claro. ¿no? O que algunos ya fueron a varias entrevistas y no les llamaron, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que sí, socialmente está muy ligado a esto, a la remuneración económica, pero me parece que es algo que tendríamos que cuestionar, porque al final el dinero, o la remuneración económica, no va a conservar la motivación, ¿no? Eventualmente alguien puede ganar mucho dinero y odiar lo que hace, y no le va a alcanzar eso para vivir con bienestar. Yo, por ejemplo, me quedo pensando en la época de nuestros papás o de nuestros abuelos, en donde a lo mejor las personas que llegaban a la universidad no eran tantas como hoy. Uh-huh. Y que a lo mejor sí sí existían esas condiciones que dices de, bueno, vas a salir y va a haber una empresa, claro, que te va a contratar y te va a dar un súper sueldo, ¿no? Uh-huh. Y era otra realidad. Claro. Y además, las personas estaban dispuestas a sacrificar su vocación por ese bienestar económico. Uh-huh. Y decía, pues ya cuando me jubile, hago lo que yo quiera, ¿no? Y te podías jubilar muy joven, además, sí, ¿no? Ajá, entonces te quedaba media vida, ¿no? Y te podías ir a hacer lo que tú quisieras, ¿no? Pero hoy la realidad no es esa. Exacto. Totalmente ha cambiado. Entonces creo que tenemos que irnos adaptando y también cuestionando, como dijiste, qué es lo que necesitamos hacer ahora, ¿no? Uh-huh. Porque los chicos, yo los veo incluso como con una desmotivación de ¿qué onda, no? ¿Qué voy a hacer? O sea, ya no hay trabajo, ya no hay pensiones, ya no hay nada, ¿no? Ya no hay nada. ya no puedo tener ni una casa propia, ¿no? Sí. Entonces sí, creo que es una buena oportunidad para entrar justamente a analizar esto de, bueno, ¿y qué te queda entonces, no? Uh-huh. Y eso y no como un premio de consolación, sino como un análisis de verdad profundo de decir, bueno, puedo entonces averiguar qué es a lo que vine aquí, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Uh-huh. Que me guste, que me dé satisfacción. Y ahora también pensar la vocación, que no necesariamente está ligada con la profesión. Ese es un gran mito social, ¿no? Sí. Todos tenemos que ser profesionistas, o sea, en este contexto de lo que tú hablabas de nuestros papás, vieron una posibilidad para nosotros y nosotras como de tener educación y eso nos transformaba la vida. Uh-huh. Creo que en el caso de algunas de nosotros y nosotras funcionó, ¿no? Uh-huh. Y no necesariamente, o sea, hay gente, cuando dicen quiero ganar dinero, yo de pronto les digo, bueno, pues podría ser comerciante. En verdad, vender algo. Ajá, los comerciantes sí, claro. Les va muy bien. Les va muy bien, algunos, ¿no? Trabajan muchísimo, ¿no? Porque uh-huh. tampoco vamos aquí a romantizar el asunto. La gente que se dedica al comercio trabaja muchísimo, trabaja uh-huh. en días que a lo mejor los demás descansamos o demás, pero si ese fuera tu objetivo, pues en serio que te va a ir mejor a veces si haces un negocio uh-huh. Como bien montado y como de ciertas características, así haces una profesión, ¿no? Y creo que también eso hay que cuestionarlo, el decir, se vendió la idea de que todos teníamos que ser profesionistas también, y que eso sí. nos iba a transformar la vida y yo veo que no necesariamente, que hay personas que pueden hacer otras cosas. Pienso ahora, porque conozco un poco de ti y tu historia, en tu hija, ¿no? Sí. Uh-huh. Y que a mí me ha tocado ahora estar como un poco en el mundo del maquillaje, ¿no? Uh-huh. Como un área que no se considera como tal una profesión y que en esos espacios he conocido recientemente personas que hicieron una carrera profesional, que jamás se dedicaron a ella y que llevan algunos años o algunos meses incluso dedicándose a algo que realmente les gusta sí. y que de lo cual pueden vivir, ¿no? O sea, ahora que yo veo cómo se hacen los planes de negocio, por ejemplo, para esto de los maquilladores y maquilladoras,
pues se puede vivir de eso, ¿no? Claro, sí. Pero justo es como se vendió esta idea de todos tenemos que ser profesionistas, un contexto... Ir a la universidad. Ir a la universidad, los papás exigiendo de, a mí me terminas la universidad y después haces lo que quieres. Y eso ocurre, ¿no? Es como, sí, llegan las graduaciones y te dicen, aquí está tu título, yo nunca voy a hacer eso, ahora sí puedo hacer lo que quieras. Y podrías haberlo hecho hace 4 años, ¿no? Porque es real. Sí. O sea, hasta en el Uber te puedes encontrar gente que te dice que hizo una profesión que nunca le gustó, ¿no? Sí. Y que perdió 4 o 5 años de su vida en la universidad. Y que aparte es esta idea de todos tenemos que hacer esta profesión, y entonces, porque si no es perder el tiempo, ¿no? Bueno, depende cómo lo mires, ¿no? Claro. Que esa es otra cuestión ahorita que hablabas de contexto. Por procesos evolutivos, tú y yo que trabajamos con población adolescente, y si nos regresamos a nuestra propia historia, yo me pregunto realmente si a los 15 años, pienso en las escuelas de medio superior que dan carreras tecnológicas, si a los 15 años en verdad uno tiene claro como a qué se quiere dedicar en la vida, ¿no? Y creo que la respuesta es no. No. Es una etapa en la que uno está explorando, en la que uno se está construyendo, y creo que también se exige como que ya llegan los 18 años, ya es la posibilidad de escoger una profesión y pues ya tienes que saber. Tendrías que amanecer en tu cumpleaños así. Tu cumpleaños ya 18. Sé cuál es mi vocación, ¿no? Sí, tú sacas tu INE y ya tienes la vida adulta clara, ¿no? Sí. Creo que también por procesos evolutivos habría que cuestionarnos que no es cierto que estamos ahí. Y en el contexto que hemos vivido, ahora que regresábamos de pandemia, en los espacios educativos a los jóvenes y las jóvenes que les tocaba elegir profesión, me parece que entraron en crisis porque es como de, ya tenemos que elegir, cuando vienen de un desfase. Es muy estresante. O sea, ya de por sí me parece que la propia edad de pronto no es el momento. No es el momento, exacto, que faltan vivir otras cosas, y a eso súmale el desfase que tuvimos en el desarrollo en pandemia, porque no hubo procesos de socialización, porque las actividades académicas pues se intentaron, pero no fueron las mejores en todos los casos, ¿no? Tuvimos encerrados nada más. Yo hago como siempre ejemplifico de esta forma y a la gente le da risa, pero me parece que es como equivalente a que te digan, oye Magda, el próximo año te casas. Y tú de, ¿sí? Sí. No lo vuelvo a hacer. Para empezar, ¿no? Que te digan, el próximo año te casas, y tú de, no, espérame, pero yo sí ni novio tengo, ni dinero tengo para... Pero ni me has preguntado si quiero, exacto, ¿no? Y entonces, no, pues yo no sé. Ya está pagada la fiesta, eso lo tenemos que hacer. Ya está el ahorro en el banco, y que tú de aquí al otro año, pues consíguete un novio, consíguete un posible esposo, y entonces que tú digas, no, pero pues yo no quiero, ¿no? O sea, ¿pero por qué? Y es que tú ese día tienes que hacerlo, ¿no? O sea, así estamos eligiendo. Y tienes que ser feliz, y tienes que tener hijos. Y tienes que elegir bien además, ¿eh? Porque no me vayas a salir al rato que ese novio ya no te gustó y que te divorcies, ¿no? Sí. Si lo pensamos como desde ese lugar, qué fuerte, ¿no? Suena ilógico, qué ¿no? fuerte. ¿Por qué estamos tan negados a ver eso? O sea, yo pienso, por ejemplo, en los papás, todos los adolescentes que pasaron, bueno, adolescentes y ahorita niños, ¿no? Que pasaron primaria, secundaria o prepa en la pandemia, pues traen ese rezago, ¿no? Claro. Y lo veo, por ejemplo, hasta no solo en los papás, sino en los docentes, ¿no? Esta negación de querer aceptar, o sea, no aceptan que eso está pasando. Sí, claro. Y pues es que tienes que aplicarte y échale ganas, ¿no? Y no me importa, o sea, tienes que sacar el 10. Y yo digo, pero espérate, o sea, el niño trae un rezago, ¿no? Claro. Yo sí me considero defensora de la población adolescente y sí me parece que somos poco sensibles, ¿no? Sí. Y que a veces todo mundo de las adolescencias y las infancias, todo mundo opinamos lo que es mejor para ellos, ¿no? Pero no preguntamos, no miramos, ¿no? Porque tú le puedes estar diciendo a tu hijo, a tu hija, oye, pues ya va a ser el examen, inscríbete y apúrate y estudia. Si tú te detienes a mirar,
hay estudiantes, hay hijos, hijas que visiblemente no están bien, ¿no? Y nadie se detiene a mirar eso. Y luego si todavía quienes se atreven, quienes de pronto tienen esta valentía y esta fuerza de plantear, dame un año sabático, déjame ver qué hago con mi vida, no, arde Troya, ¿no? Es como imposible. Sí. O sea, la perspectiva o el discurso de los papás, las mamás a veces es, ¿y qué vas a hacer aquí de flojo? Y yo no te voy a estar manteniendo y ponte a hacer algo, ¿no? Vas a perder el tiempo. Vas a un perder año de el tu tiempo. vida. Qué grave error, ¿no? Claro. Sí. Entonces, desde mi experiencia de trabajo y un poco desde lo personal, porque yo me dedico al acompañamiento en la elección vocacional, tiene que ver con mi propia vivencia en el sentido de, a mí me asustaba mucho como esta parte profesional, ¿no? Entonces, creo que a veces uno necesita pausar. Y yo a nivel universitario tuve un momento de pausa, a lo mejor por situaciones de salud, esto que te decía, que viene bien, habla, ¿no? Sí. En algún punto en la parte universitaria, no pude continuar, pero creo que fue mi manera de expresar que no estaba lista, ¿no? Pero creo que sería más sano abrir el diálogo, claro. Dar esa posibilidad de pausar, para no vivirlo con culpa, para que no te tengas que enfermar, para que no lo vivas con culpa, o sea, no hay necesidad. Claro que socialmente, pues claro, y ella no se puede parar, si está muy enferma, pues ¿cómo le dan permiso entonces? ¿Cómo va a ir hacia la escuela? Claro. No, que se dé de baja. Y yo, perfecto, ¿no? Pero hoy a la distancia y en mi experiencia clínica y en mi experiencia en espacios educativos, miro eso. Estudiantes sumamente abatidos, con un montón de malestares físicos, con cuadros de trastornos psicológicos, ¿no? Sí. Que es su forma de gritar, no estoy listo, no estoy lista y no estamos escuchando. Bueno, y tú eres terapeuta sistémica, ¿verdad, Hilda? Bueno, a ver, ¿cómo le haces con los papás? ¿No? Porque... sí. Yo, por ejemplo, doy clases en secundaria y todavía no están como en ese proceso de elección vocacional, pero de pronto viene como el examen con mi PEMS y a qué prepa te vas a ir y ya empieza como esta idea de, ¿y si te vas a un bachillerato tecnológico? Y entran los chavos así como en crisis, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, es un momento como de, bueno, no pasa nada, todavía los papás como que se relajan un poco. Sí. Pero ya a nivel bachillerato, creo que es otra vibración de los papás, otra idea de los papás, ¿no? Sí. ¿Cómo manejas eso con ellos, no? Y qué podríamos hacer como papás para soltar un poco ese discurso de tiene que hacerlo ya y tiene que hacerlo bien? Yo creo, en la parte clínica como terapeuta familiar me toca ser como facilitadora de la conversación, ¿no? De esto que te decía, de abrir estos temas y promover esa escucha que no se está dando como a lo mejor en el espacio familiar, ¿no? Porque de pronto cuando facilitamos eso, los papás dicen, no, pues es que yo pensé que no quería hacer nada, ¿no? Hay esta como fantasía de todo en las infancias y en las adolescencias sobre todo, de pronto como padres y como madres todo lo reducen a la flojera, ¿no? Sí, a la apatía. No quieres hacer nada. No, pues hay que mirar, ¿no? Claro. Incluso y creo que tú también lo trabajas, en población adolescente a veces vamos a encontrar cuadros de depresión que no van a tener que ver con desgano, que tienen que ver con mucha irritabilidad. Y que las familias lo viven como, es adolescente. De no sentirse escuchados. Es adolescente, es su etapa, está insoportable. Bueno, habría que mirar si tiene que ver con los comportamientos propios de la etapa o ya tiene que ver con un cuadro de dificultad psicológica que requiere otro tipo de atención. Entonces, volviendo a lo que me decías, sí es aperturar esos espacios de diálogo, esos espacios de escucha que no hay que no son posibles de pronto en las familias. Y también me quedo pensando en quienes no acuden a estos espacios, ¿no? Y creo que donde podría situar a los papás es que creo que hay que revisar las propias expectativas, ¿no? Porque me parece
que de pronto es querer que tu hijo o tu hija haga lo que tú no pudiste hacer, ¿no? Me queda claro que quieren una vida mejor. Y eso siempre lo digo. Nunca me he encontrado ni en los espacios educativos. La intención no es mala, pues. Ajá, exacto. Nunca me he encontrado ningún papá o mamá que diga, yo quiero joderle la vida a mi hijo con esto que estoy haciendo. Jamás, ¿no? Ya estaríamos hablando de otra cosa, pero en lo general los papás y las mamás lo hacen desde una intención de que sus hijos e hijas tengan una vida mejor. Entonces creo que hay que revisar como padres las expectativas y también los miedos, ¿no? Sí. Porque si no estudia, ¿qué va a hacer de su vida? Bueno, tienen habilidades, ¿no? Sí saben decidir. Claro, confiar también en lo que ya le diste, ¿no? Yo le decía a mi hija en un momento que estaba en ese proceso, mi hija, justo la maquilladora, Pamela, estaba en ese proceso y recuerdo que decía, es que mamá, si no voy a la universidad y si no encuentro trabajo y si mi negocio no funciona, ¿no? Y yo le decía, mira, de todas maneras, si tú vas a la universidad, estudias una carrera profesional, te puede pasar. O sea, puede ser que el negocio que emprendas no funcione, puede ser que el trabajo de tus sueños nunca llegue. Sí, claro. Y de todas maneras vas a estar haciendo algo que no te gusta, ¿no? Entonces, si tú de todas maneras estás en esa lucha, en ese conflicto, pues ¿por qué no arriesgar por algo que sí te gusta, ¿no? Uh-huh. Vas a arriesgar lo mismo, pero vas a estar haciendo lo que te gusta. Y de todas maneras tendrás que encontrar de qué vivir. Claro. O sea, todos tenemos que encontrar de qué vivir, ¿no? Todos, y en algún momento todos creo hemos tenido etapas, por lo menos, en las que a lo mejor te encuentras en un trabajo que no es lo tuyo, ¿no? O que aprendes a querer con el tiempo, ¿no? Entonces, ahorita que decías esto de hay que escuchar, me gusta esa reflexión de hay que escuchar hacia adentro también, ¿no? Es que escucharme a mí misma, mamá, ¿no? Sí, claro. A mí mismo, papá. ¿Qué pasaba conmigo, no? Porque a lo mejor estoy repitiendo el mismo patrón que hicieron mis papás conmigo, ¿no? Uh-huh. O sea, esta idea de que igual yo a lo mejor terminé haciendo algo que no quería y nunca cuestioné por qué, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál era esa necesidad? Y para qué repetirlo o cómo podría hacerlo diferente, ¿no? Claro. Y creo que esto que dices, a diferencia de lo que los papás y las mamás a veces dicen, creo que no es cierto, que los hijos no los escuchan, ¿no? Y yo digo, no sé, cuando yo escucho en la clínica, en los espacios educativos, a las y los jóvenes, las voces de su familia son muy importantes. Sí. Lo que les digan tiene peso importante en sus decisiones, en su percepción de sí mismos, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que a veces se narran desde ese lugar. Es que mi hijo, mi hija no me escucha, no, sí te está escuchando. Y en términos de vocación, de a qué te vas a dedicar en la vida, es como de pronto hay estas ganas de hacer otras cosas, como esto que tú planteas de, bueno, pues tu hija tiene esta inquietud por la parte de maquillar, ¿no? Pero pues cómo te lo dice, ¿no? Y de la respuesta que tú tengas como padre o como madre, van a derivar muchas cosas, ¿no? Si tú tienes una respuesta de rechazo, pues probablemente se lo va a vivir para adentro, por decirlo así, ¿no? Y en el mejor de los casos, como dijiste, el chico se atreve a decirlo, ajá, ¿no? Porque a veces ni siquiera se atreven. O sea, ya sé cuál va a ser la respuesta de mi mamá, ¿no? O de mi papá. Claro. Mejor ni lo digo, ¿no? Claro. Porque además no solo es la respuesta verbal, sino la conducta que viene después, ¿no? De rechazo, de castigo, ¿no? Y también lo que decimos de los otros, ¿no? Ajá. Porque de pronto ellos y ellas están escuchando lo que tú conversas con tus amigas, con tus hermanas, con otros entornos que a lo mejor tienen hijos e hijas de la edad de la tuya, y entonces de pronto hay como discordancia, ¿no? Es como, bueno, a mí me dices que sí, pero en realidad tú de este lado estás diciendo, no, sí, estudiar es muy importante, y ya viste el hijo de tal, que ya se fue a tal país, que ya ganó tal beca, que está en tal trabajo,
eso también comunica, ¿no? Claro. Y a veces va a tener más peso que esto que tú le digas uno a uno, porque entonces es, o sea, sí, no hay coherencia, ajá, ¿no? sí se puede no dedicarte a lo mejor a algo como tal universitario, pero del otro lado pero sí es importante, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que hay que mirar eso y hace rato tú decías esto de mirar hacia adentro como papá y mamá, es desde dónde tú estás guiando como esta decisión de a qué se va a dedicar un hijo o una hija, ¿no? De lo que te decía, desde mis miedos, desde mis expectativas, desde la historia familiar, ¿no? Tenemos historias que son peleas campales, ¿no? De sí. instituciones educativas, ¿no? Aquí Ajá, todos sí, somos sí, de la sí, UNAM, sí. allá todos somos del Poli, así, ¿no? Y es como, y cuidado y tú te quieras mover. O aquí todos somos ingenieros, o aquí todos somos médicos, ¿no? Y parece que Sí, o moverte todos, hacia o otras simplemente líneas. todos somos brillantes, ¿no? Ajá. Entonces tú puedes, si tú estás en la universidad, pero pues traes un promedio mediocre, ¿no? Pues Ajá. no eres parte de la familia, ¿no? No eres como bienvenido en este sistema. Y entonces también eso es complejo porque pareciera que la historia dice que tú tienes que seguir esto, ¿no? Hay familias en las que hay hasta negocios que han sido históricamente el abuelo, el papá, los tíos, Sí. ahora los nietos, ¿no? Entonces pareciera que ya está armada tu vida de esto, de qué vas a vivir, ¿no? A qué te vas a dedicar. Y es muy difícil, de pronto en estos contextos, que las y los jóvenes regresen a escuchar su propia voz, que creo que también es importante, ¿no? Es como de, a ver, Sí. si tú quitaras todas esas voces que están Claro. haciendo ruido ahí, ¿qué te dice tu propia voz, ¿no? Y de pronto encuentras ahí cosas que si tú te regresas, por ejemplo, te lo preguntaría a ti, ¿no? Hoy día te dedicas a lo que te dedicas, desde la infancia, ¿con qué tendría que ver? ¿Qué te recuerdas haciendo que hoy Claro. tiene que ver con esto que haces? Pues desde niña era muy observadora. Recuerdo que era muy observadora. Y mi mamá me decía, tú siempre llevas la contraria, ¿no? Porque yo le cuestionaba, por ejemplo, ¿y por qué le pones el tenedor a mi papá que él no puede ir por el tenedor? ¿No? Cosas así. y pues en mi familia era como muy normal que la mujer, la esposa, sirviera al esposo, ¿no? Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, no. Y creo que eso pues es una cualidad que siempre tuve, ¿no? O sea, por alguna razón yo siempre veía así. Y en su momento, cuando yo estaba en ese proceso de elección, recuerdo que siempre me ha gustado mucho el teatro. Y mi mamá me decía, pues ve, estudia actuación, ¿no? Y recuerdo que yo entré a las clases de actuación y yo dije, yo no, eso no, o sea, no. No, desde la primera clase dije no. Y afortunadamente tuve una familia que era un poco abierta en ese sentido, ¿no? Y aunque mi mamá insistió un poco en que sí, que regresara a las clases y tal, pues yo no quise, ¿no? Y ya después en la prepa recuerdo que nos hicieron test vocacionales y ahí salió psicología. Y la maestra me orientó muy bien porque recuerdo que me dijo, a ver, platicó conmigo y me dijo, ¿qué te gusta hacer? Y así. Y me dijo, es que yo como que te veo más aptitudes para psicología. Y ya de ahí me decidí y nunca me he arrepentido, ¿no? Okay. Pero si a lo mejor yo hubiera tenido, no sé, miedo a expresarle a mi mamá, no, es que yo no quiero ir a las clases de teatro. O sea, no es que no me gustara el teatro, me gustaba el teatro, pero el ambiente que había en las clases de actuación, sí, claro, era un ambiente que a mí no me gustaba, ¿no? De mucha competencia, muy violento, y yo dije, yo no quiero estar ahí. Entonces creo que si yo hubiera tenido el miedo de decirle a mi mamá, pues a lo mejor hubiera seguido ahí, ¿no? Y yo sería una actriz frustrada. Y creo que en esto que compartes tocas algo bien importante, ¿no? ¿Quiénes nos acompañan a lo largo de estas decisiones? Y definitivamente nuestras familias y los actores educativos son clave, ¿no? Eso también existe. No todas las personas tienen acceso a esta guía adecuada en términos de orientación vocacional, ¿no? Sí.
Ahora, creo que ahí también es importante mencionar, se vende mucho como de vamos a hacer los test vocacionales, ¿no? Que básicamente tienen que ver con aptitudes, intereses y evaluar rasgos de personalidad y que son pruebas que nos dan información. Hoy día yo no lo trabajo así. Me parece que es una herramienta más, sí, pero no determinante, porque creo que así se vende, ¿no? De yo te voy a decir, yo empresa que me dedico a la evaluación diagnóstica, en términos de, a la evaluación vocacional, perdón, te voy a decir a qué te puedes dedicar. Y yo parto de la idea que nadie sabe más de la persona que ella misma. Y que el trabajo que es importante hacer más allá de los test es un trabajo de autoconocimiento, ¿no? En la estructura que yo tengo para trabajar evaluación vocacional, trabajo 5 o 6 sesiones y algunas de ellas tienen que ver con entrevista, con generar preguntas de esto que te decía, de a ver qué te recuerdas que te gustaba de niño, ¿no? A ver, vamos a hacer un análisis de a qué se dedican las personas en tu familia, profesiones o no, ¿no? Como profesiones o ocupaciones, y como que vayan cayendo en cuenta de, sí, ya me acordé, y vienen estas voces, ¿no? De, mi maestra de la primaria me decía que me iba bien en esto, a mí siempre me ha ido bien mal en estas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, a mí nunca me fue muy bien en cosas del área físico-matemática, por ejemplo, o sea, yo sufría, lo hacía, pero no era algo que yo entendiera muy fácil y me frustraba muy rápido. Ajá. Pero como esto que dices, yo me recuerdo desde muy niña como, pues me gusta platicar, me gusta escuchar, me gusta sentarme a observar, ¿no? Qué hacen las personas, ¿no? Y creo que eso es el trabajo que desde lo que yo hago en evaluación vocacional está más enfocado, como a conectar con esa voz, porque sí sabemos qué queremos. Sí lo sabemos. Sí, ahorita que decías, recuerda que cómo eras de niña, qué te gustaba de niña, y antes también dijiste, a los 15 años pues nadie sabe, ¿no? Pero yo me quedo pensando, por ejemplo, yo siempre supe que mi hija era artista, ¿no? No sabía exactamente a qué se iba a dedicar, pero yo le veía esas actitudes, ¿no? Ella bailaba y era feliz, o sea, yo les diría a los papás, observa a tu hijo, a tu hija, pero no qué hace bien, sino qué disfruta hacer, ¿no? Claro. Y seguramente eso que disfrute hacer lo va a hacer bien. Porque también, por ejemplo, a mí, ahorita que dices matemáticas, yo siempre era muy buena en las matemáticas, pero era algo que me aburría demasiado porque yo decía, pues es que es lógico, te sale siempre lo mismo. Claro. ¿No? Sí. Yo decía, qué aburrido. Sí, hacer eso toda la vida. Que mira, creo que otro punto central que tocas ahorita tiene que ver con que uno tenga aptitudes para algo, no significa que disfrutes hacerlo, como claro. Tú bien dices, ¿no? Me voy a poner de ejemplo. Yo soy muy buena organizando eventos, por ejemplo, ¿no? Pero en la vida yo me dedicaría a eso. O sea, es algo que me frustra y me salen bien, ¿no? Y puedo generar el presupuesto y lo hago rendir y sale todo cronometrado y esto va primero y esto va después, pero yo lo sufro. Lo sufro tremendamente. O sea, quien no me conoce y lo ve desde afuera, podría decir, oye, felicidades, wow, qué bien te quedó. Y yo diría, ¿cuándo dicen que hay que hacer esto? Porque a mí no me anoten, ¿no? Justo eso. Y también tiene que ver con cómo es uno como persona, ¿no? Por ejemplo, en algún momento yo me pensé en una oficina y yo digo, pues es que yo no me veo 8 horas en una computadora, ¿no? Como en algún momento hice contaduría en algún momento de mi vida y yo, esto que tú dices, ¿no? Pues sí, le agarras el cómo funciona y demás, pero a mí me parece algo aburrido. A mí, digo, a alguien le puede parecer muy divertido. Trabajo con estudiantes que están en la onda de la programación y pueden estar en la computadora horas y que acá haciendo el código y que buscando los errores. Sí. Y les apasiona, ¿no? Y hablan de eso todo el tiempo. Y aparte son felices en solitario, ¿no? Ellos y su computadora. Yo no me miro así y creo que a eso me refiero con el autoconocimiento. Sí. Y va desde ese lugar. Sí, es como observar tu personalidad, exacto, ¿no? Y eso es lo que nos cuesta trabajo y también es complejo porque no nos enseñaron a hacerlo. No. Entonces, si tú eres un papá o una mamá
que no se mira a sí mismo, pues ¿cómo le enseñas al otro a mirarse a sí mismo? Es complejo, no digo que no se pueda, ¿no? Hay papás y mamás que hacen un gran trabajo. Lo que tú has hecho me parece que es colocarte en ese lugar de escucha, en ese lugar de respeto de la personalidad de tu hija, de sus cualidades, ¿no? Uh-huh. Pero llegar a eso también implica una revisión personal. Entonces creo que a veces es eso, ¿no? Como empezar a plantear eso, de dónde te... A veces vamos a ir avanzando en esto de la vocación, como desde qué no harías, ¿no? Ajá. Pues ese ya es un gran avance. Sí, parece que no, pero es un gran avance, ¿no? ¿Qué fue mi caso? O sea, cuando llegué a las clases de teatro dije, pues no regresaría a las clases de actuación, ¿no? Tal vez estar en el escenario, hacer algo en teatro me encantaría, pero las clases no las toleraba, ¿no? Y esto que dices de las clases de teatro que tú viviste es otra recomendación. Hay que vivir la experiencia. Sí. Es decir, desde donde a veces se eligen los jóvenes, las jóvenes, es desde lo que escuchan que es, ¿no? Sí. Una recomendación es, hay que hacer revisión de planes de estudio. O sea, a mí me gusta el teatro de manera profesional. Bueno, pues qué institución lo imparte, hacer mi comparación de planes de estudio. Esta materia que dice aquí en qué consiste. ¿Qué es, no? Ajá. Porque a veces no tienen idea, obviamente. No tienen idea y sobre todo tienen ideas erróneas a partir de lo que han escuchado, ¿no? Y pasa esto, ya cuando te vas a investigar, cuando en verdad hacen una labor de investigación, que es otra parte que yo trabajo en mis evaluaciones vocacionales, no las hago en 5 sesiones, 5 horas hoy y ya sabemos, ¿no? Las espacio a lo mejor en 1 mes y medio, 2 meses, para que hagamos ese trabajo de investigación. Es necesario hacer ese trabajo. Entonces, ¿qué implica? Que tú revises los planes de estudio si fuera una carrera profesional, si fuera alguna actividad como el maquillaje, por ejemplo, pues sí, tiene como cosas también de formalidad, de contenido teórico que hay que aprender. Entonces, cuando tú revises eso, dices, sí, yo me veo haciendo eso, o definitivamente no. Y también el ámbito laboral, ¿no? Porque de pronto se quedan como con la idea de, pues sí, voy a ir a la universidad y voy a estudiar estas materias, ¿no? Uh-huh. Pero es que cuando salgas y te enfrentes a la realidad es otra cosa. Que a eso iba. Uh-huh. La otra recomendación es, sería, la primera es esta, como revisar los planes de estudio si fuera profesión o los contenidos de la ocupación que veas que te interesa. Creo que la siguiente es que nos demos a la tarea de buscar personas que se dediquen a eso profesionalmente o como actividad ocupacional y que tú tengas estas entrevistas, ese acercamiento para que la persona te diga, mira, se hace esto, se hace el otro. También eso te da cierto grado de visión. Y también esta parte que tú dices, pues cómo está el mercado laboral, que un poco desde esas entrevistas con esas personas que ya se dedican a eso que a ti te interesa, pues te podrían decir, y también te van a hablar de las dificultades, ¿no? Que vamos a encontrar en esos caminos, pues. Sí, ahí incluso te encontrarías con información acerca de qué estilo de vida es compatible con esa profesión, ¿no? Y que esto de la vocación, en términos incluso de enseñanza formal en las instituciones, sobre todo de medio superior, va ligado al proyecto de vida. Esto que tú estás diciendo, que el proyecto de vida no solo implica a qué nos vamos a dedicar profesionalmente u ocupacionalmente, tiene que ver con esto que tú dices, bueno, yo me estoy planteando tener una familia, yo me quiero quedar a vivir en esta ciudad, quiero irme a un intercambio a otro país, ¿no? Como hay otros elementos incluso que tienen que ver con nuestra salud, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a cuidar nuestra salud? Incluso con la espiritualidad, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a trabajar esas áreas? Y qué de eso que voy a elegir es acorde a este proyecto que yo me acerca planteé. A eso que yo quiero, ¿no? Sí, esto que decías tú, ¿no? Yo recuerdo a alguien que decía, quiero hacer la carrera de turismo, ¿no? Y de pronto en esa carrera la gente se imagina pues que vas a viajar y que todo va a ser padrísimo porque vas a ir a muchos lugares. Digo, la primera consigna es cuando todos nos divertimos y descansamos, tú trabajas. Sí. ¿No? Y es un servicio, finalmente es un servicio. Entonces de pronto es así, pero o sea, no voy a estar con mi familia, ¿no? Entonces son esto que dices, ¿no? Son cosas que hay que ir viendo
si tú te piensas una vida de esa forma, ¿no? Pero a ver, ahorita que decías proyecto de vida, yo leí este libro de Ikigai, que me gustó mucho, pero me quedo pensando un poco para que la gente ubique esos conceptos. ¿Es lo mismo propósito de vida, misión de vida que vocación? Creo que son conceptos interrelacionados, ¿no? Creo que si planteara como el central, podría poner al proyecto de vida, que implica identificar la vocación, identificar la misión, implica mirar la visión como hacia dónde, ¿no? Que está ligado también al propósito, ¿no? O sea, yo para qué estoy acá. Y tiene que ver, a veces yo planteo esto de, si hoy nos tocara morir a ti o a mí, nos iríamos contentas con lo que hoy hicimos, y yo hoy te diría, sí. Si hoy me fuera y mi última actividad fue grabar este podcast contigo, maravilloso, sí. ¿No? Por 2. Y creo que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, esta parte de que tú estés conforme con lo que en el día a día haces, ¿no? Que tú termines tu día, y yo no estoy romantizando ni poniendo que todo sea rosa, porque pues no, los días son hay días malos, claro, ¿no? Claro. Pero aún y con ellos siempre uno dice, bueno, pero hoy esta parte me agradó, ¿no? O como decía uno de mis terapeutas que me formó, hoy me gusté, ¿no? Sí. Creo que tiene que ver con eso, y esto que ahorita que te miro sonreír, me parece que es lo que a veces no se puede comunicar desde la vocación, ¿no? Sí. Dice una amiga que sonreír es sinónimo de disfrutar, ¿no? Y creo que también es eso, o sea, si tú te miras al espejo, de verdad observa cómo estás anímicamente, ¿no? Y uno nota perfecto cuando está feliz haciendo algo, se te pasan las horas, sonríes, bromeas. Te sientes bien, tu cuerpo funciona perfectamente. No te importa si te tienes que parar tempranísimo, si te tienes que dormir tardísimo. Claro que el cuerpo se va a cansar, por supuesto, somos humanos. Pero el cómo vives eso me parece que hace una diferencia, y es lo que a veces me parece a mí complejo comunicar, ¿no? Porque siento que justo eso, la vocación se siente, es algo que se vivencia. Y que yo no te puedo decir a ti, yo te voy a enseñar tu vocación. No es algo que hacemos en las evaluaciones vocacionales. Lo que yo hago es aperturar ese autoconocimiento. Si tú transmites esa alegría de hacer lo que haces, a donde vayas vas a llevar esa alegría, ¿no? Claro. Y entonces, si lo vemos así, pues es una posibilidad de expandir, ¿no? Sí. Esa alegría, esa motivación, ¿no? Yo que doy clases en medio superior, cuando vemos esto, un poco en broma y un poco en serio, les digo a las y los estudiantes, si hiciéramos una fila aquí, todos los maestros y maestras que les damos clase, notarían quiénes tenemos vocación y quiénes no. Y claro que te lo pueden decir, ¿no? No, mira, no, porque siempre llega de malas, siempre llega tarde, está enojado todo el tiempo, no nos habla, o hacemos un chiste y nos regaña, ¿no? Entonces, nos quiere reprobar. Es un poco como a veces se puede como ejemplificar. Bueno, la gente que no se dedica a algo que realmente disfruta, se nota, ¿no? Y ellos perfectamente te dicen, no, mira, tal maestro te cuenta, y que fue a tal lado, ¿no? Y creo que también eso va comunicando, pues digo, quienes estamos en los ámbitos clínicos, en los ámbitos educativos, quienes tienen hijos e hijas, tenemos una responsabilidad muy grande en esta guía de la vocación. Bueno, pues es un tema bien interesante y bien, como dices, necesario, ¿no? Hablar más sobre esto. Ya para cerrar, Hilda, vamos. ¿Qué podríamos decirles a los jóvenes que están en este proceso? Que les ayude como a escuchar esa voz interna, ¿no? Que decías. Mira, yo la primera cosa que recomendaría es preguntarnos algunas cosas, ¿no? La primera de ellas es ¿para qué quiero hacer tal profesión o tal ocupación, ¿no? Y si la respuesta es para ganar dinero,
Creo que tenemos que hacer una revisión más profunda Ajá. de dónde estamos situados. Entonces sería como, atrévete a hacer otras preguntas, ¿no? Exacto, O sea, ajá. con miedo, aunque sea con miedo, porque a veces nos da miedo preguntar, Claro, ¿no? claro. Y que y otra pregunta que me parece interesante plantear como un poco problema a resolver tiene que ver con cuál es la profesión u ocupación acorde para mí. Ajá. Que tiene que ver con quién soy yo y cómo eso lo puedo aprovechar en una profesión o ocupación y por lo tanto vivir de ello. Que se hace al revés, ¿no? Sí. Yo me ajusto a la carrera o yo me ajusto a la ocupación y es al revés. ¿Cómo aprovecho mis talentos en una profesión o en una ocupación? Creo que eso es, desde los jóvenes sería central. Si tú notas un nivel grande de confusión en ti, o sea, como decir, no estoy claro en hacia dónde quiero ir y ya es tiempo que el mundo dice que hay que decidir, creo que es válido tomar una pausa, ¿no? Y en esa pausa es importante acercarnos a espacios de ayuda, como esto de evaluaciones vocacionales o incluso trabajo clínico, creo que podría ser viable. Creo que solicitar la ayuda estaría interesante y poder atreverse como a lo que estás decidiendo es tu vida, ¿no? Sí. Entonces creo que bien vale decir a los papás con todo y las implicaciones que eso tenga. A mí me ha tocado de pronto apoyar estudiantes en mi espacio de orientación educativa, en mi escuela, maestra, ¿usted me puede ayudar a hablar con mis papás de por qué yo no puedo elegir? Claro, o sea, esa es una buena acción a tomar, decir, no puedo hacerlo, busquemos ayuda, ¿no? A veces las y los jóvenes tienen hasta familiares, ¿no? Que ayudan a abrir la conversación. Sí. Creo que pueden usar esas personas que también les son significativas como para poder empezar a poner su voz al centro, ¿no? Sí. Creo que eso, la decisión de a qué se van a dedicar o cómo descubrir la vocación, al centro va la persona. Y no es algo trivial, no es algo... Es muy importante, darle esa importancia. Entonces creo que eso es lo que diría, ¿no? El centro es esa persona que va a decidir, ¿no? Claro que las otras voces tienen peso, pero yo diría no pueden tener más peso que tu voz propia, porque si no vas a terminar eligiendo lo que tu papá quiso y andando el tiempo, lo que va a pasar es que ni te vas a dedicar a eso, o lo que sucede con muchos jóvenes, van a andar rotando de cosa en cosa, ¿no? Y al final, el no perder el tiempo resultó exactamente en lo mismo, ¿no? Y sí, pausar luego, no es perder el tiempo, por cierto. Ah, sí. Y luego llegas de todas maneras a los 40 y te vuelves a preguntar, ¿qué he hecho con mi vida? Sí. ¿No? O sea, a todos nos va a pasar, todos nos pasa. Llegas a los 40 y dices, chin, creo que perdí todos estos años de mi vida haciendo cosas que no quería hacer. Sí. Que no te pase, ¿no? Y creo que lo podemos prevenir, ¿no? De todos modos, nunca es tarde, ¿no? Creo que en los espacios clínicos hemos encontrado personas que los 40, 50 años dicen, que hacen el cambio. Esta vida ya no es algo que yo disfrute, yo no quiero vivir así, y creo que también se puede hacer el giro. Y creo que también esta charla va para esas personas, ¿no? Sí. Hoy nos hemos situado tal vez en los jóvenes, en las personas adolescentes, pero creo que es para todas las personas, ¿no? Creo que nunca es tarde para conectar con esa voz y decir, bueno, yo qué quiero hacer en la vida, ¿no? Sí. Eso en cuanto a la parte de las personas que van a elegir. En cuanto a los padres y las madres, yo creo que a veces sí no saben qué hacer, ¿no? Y desde ahí diría, es importante buscar ayuda, ¿no? No sabes qué hacer, contacta a alguna persona. Digo, en CAPAC tenemos estos espacios que te pueda orientar en esa parte. Las personas responsables de jóvenes no están obligadas a saber todo, ¿no? No, claro. Creo que también es eso, como de lo tengo que saber y yo tampoco me puedo equivocar y cómo lo ayudo, ¿no? Sí, creo que también hay mucha presión en ellos. Ajá. Porque de pronto es como, está en la mira, como cuál va a ser el resultado de ese hijo. Claro. ¿No? Y de pronto ellos también se angustian mucho, los papás, ¿no? Sí.
¿cómo es que tu hijo no es exitoso, no? Ajá, o sea, si porque pronto, además tiene que ver contigo, o sea, sí, ese comentario hacia el claro, hijo lo ajá, vives como una evaluación de tu tarea ajá, como padre o como sí, madre, y creo que también ahí hay que poner sí, un poquito de distancia, y creo que ahí es donde eso es tuyo, papá. ujú, Tus expectativas y tus miedos son tuyos. Tú ujú, tómalos y responsabilízate de ellos. Si no sabes cómo, hay que buscar ciertas ayudas. Y también les diría esto que les da mucho miedo. A veces sí es sano apoyar a pausar, ¿no? Creo que desde lo que contaba hace rato, desde mi experiencia de vida, el haber pausado en 2 ocasiones me permitió hoy ser la persona que soy, porque te permite alejarte un poco de esa situación que te está abrumando, que te está atemorizando, y cuando miras más a la distancia creo que puedes mirarlo con mayor claridad. Entonces yo les diría a los papás, eso es un mito, que sí. si los hijos pausan en su educación, ya no van a hacer nada de su vida y entonces van a ser unos nini y aquí van a estar a los 50 años. No Incluso hay necesariamente. una frase que he escuchado mucho de, es que le va a gustar el dinero Uh-huh. y ya no va a querer estudiar. Y digo, bueno, a todos nos gusta el dinero, ¿no? O sea, nos da posibilidades de hacer cosas, pero pues no es todo en la vida, ¿no? O sea, también Sí, hay otras cosas que te nutren, que te llenan, te dan alegría, te dan y por felicidad, eso ¿no? yo lo planteo como eso es un mito. Sí, Porque el tiempo, por ejemplo, yo el tiempo que no estuve estudiando, tuve oportunidad de trabajar y dije, no, gracias, ¿no? O sea, también, aquí uno trabaja sí, unos turnos larguísimos. Yo tuve en algún momento en una empresa en la que estuve como en esta transición, ujú, que trabajaba de 5 de la mañana a 2 de la tarde y a veces me tocaba doblar turnos de 5 de la mañana a 10 de la noche y en esos años me pagaban 3,000 pesos mensuales, ¿no? Y ujú. entonces yo decía, ay, no. ¿A quién? No, Y en mi experiencia claro, profesional, cuando escucho las historias de estos jóvenes, estas jóvenes, de ajá. pronto dicen, no, pues mejor me regreso a la escuela, ¿no? Sí, O sea, sucede lo contrario, sí, sí, ¿no? sí, Porque además, si das esa posibilidad, que también es válido en ese break, que des la posibilidad a tus hijos e hijas de que se prueben en el campo laboral, ¿no? Y también hay que hacer manejo como papás, de decir, bueno, claro. si tú dejas que trabaje y que su dinero sea para sus Para tenis, sus fiesta. dulces y la fiesta, no es lo más No hay idóneo. ninguna Yo lo que responsabilidad ahí, ¿no? recomendaría es, bueno, ya le entraste a trabajar, bueno, pues aquí todos trabajamos y todos colaboramos. Te toca el recibo Claro. de la luz, te toca el recibo del internet. Y cuando tú empiezas a hacer eso, ya como que el otro dice, ay, no, pues si te doy para la luz, ya me queda bien poquito. Bienvenido a Claro, la vida. claro, que Sí. vayan viendo la realidad, ¿no? Esa es la Ajá, realidad. Pero ¿qué sí. pasa? Que a veces como padres y como madres vendemos una realidad de tu dinero es para ti, Ujú. ¿no? Y quienes somos adultos, pues sabemos que no, que así como No. recibimos el dinero, se reparte para servicios, para Ujú, gastos y te queda a veces justísimo, ¿no? ujú. Entonces creo que también a los papás les diría es, no tengamos miedo a dar apertura a la pausa, no tengamos miedo a que se inserten al campo laboral, pero hagamos un manejo responsable de eso, ¿no? Ujú. Siempre tenemos que estar ahí en este rol de guía, Sí, ¿no? acompañando, Sí, acompañando responsablemente, así ¿no? es. Pues ya para cerrar, ¿tienes alguna lectura, alguna película? Yo, por ejemplo, pienso en la película de Encanto de Disney, ¿no? Que Okay. me encantó, así, tal cual. Encanto de Disney, véanla porque ahí se ve mucho de lo que pasa en las familias, ¿no? Con este tema de la vocación. Y el libro de Ikigai está muy lindo también. Okay. Es un ejercicio que vale la pena hacer para descubrir un poco más, conocernos un poco más, ¿no? ¿Tú qué recomendarías? Es una película vieja, creo que es Matt Damon, esta del increíble Will Huntington, que además mezcla como esta asesoría psicoterapéutica con un chico en una situación eh, de marginación. Ah, sí, ya la recuerdo, está Ajá, buenísima. esa Ajá. es una película que a mí cuando se Ujú. tiene la posibilidad la uso en mis espacios educativos, ¿no? Que creo que ayuda a eso,
como esto que hoy estamos planteando, a ese reconocerme a mí, Ujú. a ese mirar que puedo tener capacidades y que puedo elegir como una vida diferente, ¿no? Ujú. Que esa es una historia donde bueno, parece que en un principio es como este chico ya está perdido, ¿no? No va a hacer nada en la vida. Sí, está muy Y interesante cuando cómo él hace ese hace ese. trabajo Ajá. de introspección, cuando tiene esto que en mi trabajo yo llamo tutores de resiliencia, estos soportes en puntos claves, creo que se puede hacer una gran diferencia. Entonces, Ujú. yo me iría solo con esa. Me encanta, véanla, es viejísima, pero creo que es muy útil Sí, para está esto muy que buena estamos esa película. comentando. Cuando lo confronta el maestro, ¿no? Está muy buena. Pues espero haya sido un tema interesante y que llegue a muchas personas que lo necesiten, que les sirva. Y pues te agradezco mucho, Hilda. No, Fue pues, padre platicar contigo. muchas gracias por compartir. Nos vemos en la próxima. Bye.